Nuevamente saludo, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por el tiempo que tienen a disposición para nuestra última sesión en el día de hoy. Entonces vamos a continuar trabajando, explorando un poco más nuestra plataforma a nivel de ClickSense en Cloud Business, ¿de acuerdo? En la sesión de ayer estuvimos generando o trabajando con la parte de las librerías maestras o de los elementos maestros, en donde generamos algunos cálculos como tal y posteriormente los vimos referenciados en la parte de nuestra primera pestaña. Adicional a eso, ya empezamos a interactuar con la parte visual gráfica, un poco más a nivel de detalle. Vamos a continuar generando algunas otras librerías maestras para usarlas posteriormente en los análisis visuales como tal. Entonces vamos a continuar generando algunas otras definiciones en función de nuestras librerías maestras. Dentro de esas opciones vamos a generar un cálculo para tener el total de los casos importados, el total de los casos relacionados, el total a nivel de mujeres diagnosticados, hombres diagnosticados, ya irnos por la parte de género como tal, su respectiva participación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ir a la visual final, ¿sí? Recordemos que ahí estamos en modo de diseño. Y en nuestra visual final, entonces vamos a buscar en nuestra lupa importado. ¿Sí? Este con el objetivo de ¿qué? De que Click nos ayude a construir. Recuerdan que teníamos por ahí la fórmula ya definida como análisis de conjunto de los elementos maestros, crear uno nuevo. En la expresión abrimos nuestro f de x o el editor de la expresión como tal. Y en esta sección, entonces, ¿qué tomamos? El campo que queremos referenciar para nuestro cálculo, que en este caso es ID caso o el código del caso. La agregación, que es decirle un conteo. Y si nos venimos con algo seleccionado, que en este caso era la descripción de importados, entonces va a estar esta opción habilitada y le decimos insertar. Entonces ahí lo que estamos haciendo ya es teniendo un dato de manera específica donde vamos a hacer el conteo de casos que tienen la definición de importados, ¿de acuerdo? Y vamos a aplicar. Entonces, en nombre como tal, acá le vamos a decir importados. Acá una breve descripción, casos importados. En este lado, que si queremos referenciar una medida, pues como tal lo podemos hacer o simplemente queda por defecto de color azul. Y ahí le damos un crear. Entonces vamos a tener ahí a disposición otro dato como tal para nuestra definición. Volvemos nuevamente a la edición finalizada, la parte superior derecha.
Y en vez de importado, vamos a tomar la definición de relacionado, porque vamos a hacer otro cálculo en función de ese criterio. Entonces, nuevamente a elementos maestros, crear una nueva. Vamos a nuestro f de x. Acá, como ya habíamos referenciado el dato o el criterio, y es exactamente el mismo, el conteo de casos, y en función a la selección que tenemos, pues simplemente le damos insertar. Entonces, lo que vamos a tener ahí ya es la definición de el conteo de casos en función a los relacionados. Le damos un aplicar. Relacionados. Relacionados. Crear. Vamos a volver acá a nuestra definición y quitamos el filtro de en estudio y vamos a mirar acá. Entonces, por ejemplo, por género. ¿Sí? Vamos a buscar simplemente una F. Recordemos que acá en la búsqueda asociativa, cuando empezamos a hacer nuestras definiciones a nuestras búsquedas, él nos va a empezar a mostrar todas las posibles opciones que vienen con esa definición, ¿sí? Entonces, por género, que en este caso el campo se llama sexo, vamos a hacer clic en la F. Que de cierta forma acá en este análisis, recordemos que pues fuera de lo que estamos haciendo en este momento, que es utilizar o irnos con una selección para crear un análisis de conjunto un poco más específico como una medida, de manera directa la búsqueda inteligente habíamos mencionado que es algo muy ganador a nivel de clic, porque todo lo que yo seleccione con esa búsqueda inteligente, toda la información que yo tengo acá va a ir relacionada o asociada con ese criterio o la selección que nosotros hagamos ahí de manera directa. Entonces, en este caso que estamos referenciando a nivel de género femenino o sexo femenino, el total de casos, el total de fallecidos, recuperados en estudio, ¿sí? Y así es la actividad, en este caso por rangos de edad, o así ha sido la visual a nivel de nuestro mapa por departamentos. Los más oscuros es donde hay más diagnosticados en función al género femenino, ¿sí? Digamos acá, para este caso, en este departamento no hay femeninos como tal referenciados, ¿sí? Entonces, vamos a editar la hoja. Aquí creamos uno nuevo. Al f de x y le decimos insertar la expresión. Entonces estaríamos acá ya segmentando esta parte en función a que cuando usemos esta medida es tener presente que va a ser enfocada única y exclusivamente a los casos que son femeninos como tal. ¿Listo? Como el dato es muy similar a lo que acabamos de referenciar aquí, ¿sí? De esta definición, dentro de lo que nosotros tenemos dentro de las propiedades de esas librerías o esos elementos maestros, ¿sí? Está la opción de que la dupliquemos. Entonces, vamos a duplicar esa fórmula en donde hay que cambiar un criterio muy sencillo para tener ya los hombres diagnosticados, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente le damos un duplicar. Y ahí ya vamos a tener la réplica de ese dato. Me ubico sobre la réplica como tal, él le coloca entre paréntesis un número, porque yo la puedo replicar varias veces y es el caso. Entonces hacemos un clic ahí y le decimos que vamos a editar. Entonces acá en nuestro
f de x, lo que hacemos es ampliar la medida y en vez de esta f le vamos a colocar la m. Vamos a aplicar hombres diagnosticados. Lo que vamos a tener ahí es el total como tal de los casos masculinos. Esta de acá la podemos quitar y le colocamos hombres diagnosticados. Ok. Entonces, vamos a guardar ahí. Hablábamos de tener como tal dentro de esta sección la participación de las mujeres diagnosticadas o la participación de los hombres diagnosticados, ¿sí? Entonces, volvemos acá con nuestra definición de que puedo replicar la dimensión o mi elemento maestro. Lo vamos a duplicar. Nos ubicamos sobre la réplica. Vamos a editar. Abrimos el f de x. Y acá lo que vamos a hacer es, este es el conteo porque vamos a hallar la participación, ¿no? O esta definición de mujeres, qué participación tiene sobre el total. Entonces, esto lo vamos a dividir sobre el conteo. Y entre paréntesis, nosotros cuando estamos interactuando de manera directa con las medidas encontramos toda esta serie de opciones, ¿de acuerdo? Una función que se llama distinct, una función que se llama old, una función que se llama total. Y adicional a eso, dice acá usted puede también trabajar con análisis de conjuntos, por eso esas llaves, ¿sí? Entonces, precisamente nosotros acá en esta sección estamos trabajando con ese criterio de análisis de conjuntos, ya especificando algo más puntual para ese cálculo. Y acá que necesitamos que este segmento de datos en donde el conteo de casos es femenino lo divida sobre el total del conteo de casos, del ID caso. ¿Sí? O sea, si son 40.000 casos y de porcentaje femenino son 20.000, entonces estaría a la mitad o a un 50%. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer acá. Le damos un aplicar y acá vamos a colocarle a esto mujeres porcentaje. En nuestra etiqueta, en la parte de abajo, quitamos o eliminamos esa de diagnosticado y colocamos mujeres porcentaje. Lo mismo vamos a hacer para la definición de los hombres diagnosticados. Clic derecho o simplemente hacemos un solo clic. ¿Sí? Si hago clic derecho voy a tener estas mismas visuales, ¿no? Le decimos duplicar
Vamos a modificar la réplica. Y en editar vamos con nuestro f de x y es hacer el mismo ejercicio. Esto dividido entre el conteo, entre paréntesis, de la función total del id caso. Entonces, la fórmula inicial dividido count, abrimos paréntesis, la función total, el id caso y cerramos paréntesis. Le damos un aplicar. Y acá, entonces esto es hombres porcentaje. En la parte inferior eliminamos la etiqueta previa y hombres porcentaje. Le damos un guardar. Listo. Entonces, podemos hacer por acá un poco de reducción de estos datos, de lo que tenemos ahí ya referenciado. ¿Y qué vamos a llevar hacia esta sección? Entonces, un gráfico de KPI donde vamos a añadir la medida de mujeres diagnosticadas. Acá vamos a darle el formato de manera directa del número. Desplegamos la fórmula. No va a ser numérico, sino que va a ser, perdón, no va a ser automático, sino que va a ser numérico. Y no quiero decimales, entonces el formato simple o entero. ¿De acuerdo? Entonces, sobre la definición de la medida, desplegamos ahí y vamos hasta formato. No va a ser automático, sino número y la visual del formato. ¿De acuerdo? Ok. Que yo quiero cerrar las propiedades de esta medida que tenemos aquí. Hacemos clic nuevamente sobre el icono. ¿Qué opción tenemos acá? En muchas ocasiones nos encontramos en los demos de clic que hay un número más grande y otro más pequeño en la parte derecha. Es porque sobre ese dato, sobre ese objeto, se puede añadir un segundo KPI. Vamos a añadir acá la fórmula de la participación de mujeres, mujeres porcentual. Y acá desplegamos las características de esa medida o esa librería maestra que referenciamos y lo mismo el formato. Va a ser número y en este caso el formato es porcentual. Entonces, si lo queremos sin decimales, con un decimal, con dos decimales.
Ok. Vamos a traer otro KPI. Recuerden que acá, si de pronto no les está dando lo mismo que a mí, yo estoy con algo filtrado, ¿no? Si pueden tener acá el total de los casos, ya ahorita vamos a validar si sus datos están un poco diferentes a los míos, porque puede que alguien haya hecho más filtros, menos filtros, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda definición, ¿cuál va a ser? O el otro KPI, vamos a traer el de hombres diagnosticados. ¿Sí? Y lo mismo para nuestra definición. Entonces acá, vuelve y juega el formato. Recuerden que ayer hicimos un ejercicio donde mirábamos cómo ir de manera directa a formatearlo desde el elemento maestro. ¿De acuerdo? Y para que este quede igual al de las mujeres diagnosticadas, que nos muestre la participación también. Entonces, en esa misma sección, el segundo KPI. Y traemos hombres porcentaje. Se lo pones ahí. ¿De acuerdo? Entonces, desplegamos acá para que tener la posibilidad de dar el formato, porque va a ser porcentual. Entonces, elegimos el formato y con un decimal. ¿Listo? Entonces, dentro del KPI numérico puedo tener un valor específico o puedo tener dos datos en la misma sección o en el mismo objeto. ¿Listo? Bueno, vamos a ir a nuestra visual final. Y vamos a quitar lo que yo les mencionaba. Vamos a borrar los filtros. ¿Sí? Entonces, a nivel general, nuestros casos, 42,278, fallecidos 1,372, recuperados 16,530, en estudio 32,615, y por acá ya tenemos otras dos definiciones. Mujeres diagnosticadas 18,866, y eso me corresponde a un porcentaje del 44,8%. Hombres diagnosticados 23,212, y eso me corresponde a un porcentaje del 55,2%. ¿De acuerdo? Que si nos fuéramos a ir para recordar un poco la parte de los filtros, ¿no? De manera directa sobre los gráficos, enfocarnos en estos dos rangos de edades, ¿no? Que de manera directa sobre el gráfico nosotros podemos hacer filtro, ¿sí? Y automáticamente toda la información va a ir asociada con eso que nosotros estamos filtrando ahí. Entonces, ¿qué estamos mirando acá? Básicamente, de las edades de los 20 a los 39 años, porque tengo dos definiciones seleccionadas, ¿sí? El total de casos es de 18,452, los fallecidos son 69, los recuperados son 7,721 y así sucesivamente. ¿Cuántos hombres diagnosticados en esas edades? ¿Cuántas mujeres? Su participación a nivel general y así a nivel departamentos como tal, ¿sí? Ok. Vamos a generar una nueva hoja. Entonces, hacemos clic en el icono y ahí está la opción. Puedo crear una nueva hoja por esta sección o podemos crear una nueva hoja por esta sección, ¿sí? Entonces vamos a crearla acá en la parte inferior. Aquí vamos a colocar detalle 1. Y vamos a entrar a editar esa hoja. Okay.
Entonces aquí estamos en el modo para entrar a diseño o entrar a editar esa hoja. ¿De acuerdo? Ok. Que si yo quiero aquí utilizar ese panel de filtrado que tengo en la otra sección, ¿lo tengo que crear desde cero? No. Podemos ir a la hoja anterior. Entonces, estas opciones que tenemos acá es cuando dentro de nuestra app hay varias hojas, nosotros podemos retroceder o podemos avanzar. Si hay muchas hojas creadas, pues desplegamos acá y ahí vamos a encontrarnos con todas las hojas que nosotros hayamos creado o todos los análisis que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta sección, ¿qué hacemos? Copiamos nos ubicamos sobre el panel de filtrado, ahí le vamos a dar un clic derecho y ahí tenemos varias definiciones. Entonces le podemos decir copiar. Vamos a la siguiente hoja. Clic acá. Y acá, clic derecho, pegar. ¿Sí? Entonces él siempre va a ocupar un espacio como tal. Lo que hacemos es llevarlo a la parte superior y dejarlo, si está de este modo, cuando nosotros estemos en la visual final, no vamos a poder desplegarlo. Entonces recordemos que para desplegar como tal los campos, lo que hacemos es reducir de abajo hacia arriba y solamente se deben mirar los nombres de campo. ¿De acuerdo? Que en esta sección yo quiero tener a disposición, por ejemplo, el campo de género o de sexo, porque es que aquí yo quiero mirar femenino o masculino, por ejemplo, ¿sí? Vamos a campos y acá buscamos el campo. En esta data se llama sexo. Y lo que hacemos es, con el clic sostenido, lo llevamos al centro del panel de filtrado, ¿de acuerdo? Para que quede dentro de esa sección. Puede que yo me equivoque, lo llevo y lo suelto por acá. Entonces, puede que clic me haga alguna sugerencia visual o ahí simplemente me lo está referenciando también como un panel de filtrado, solo que me está quedando es por fuera de este grupo que yo tengo acá. O sea, estoy creando un objeto aparte, ¿de acuerdo? Entonces simplemente lo suprimimos, clic derecho suprimir o backspace o delete. Entonces ya lo vamos a tener acá referenciado, ¿de acuerdo? Cuando son muchos los campos que de pronto yo quiera llevar hacia ese panel de filtrado, al lado derecho vamos a tener la visual de los campos, ¿sí? Entonces clasificación de edad, región, municipio, departamento, sexo, ¿de acuerdo? Que si quisiéramos intercambiar el orden de la visual de ese panel de filtrado, tranquilamente lo podemos hacer. Por ejemplo, haz que clasificación de edad yo no la quiero aquí, sino que la quiero, por ejemplo, después de departamento. Entonces, con clic sostenido, reubicamos la definición o el campo. ¿Listo? Bueno. Nosotros ayer, con la data que habíamos transformado, subimos una que era de regiones. Dentro de la sección de regiones habíamos mencionado que esa data tiene absolutamente todos los municipios a nivel de Colombia, ¿sí? Pero que no en todos los municipios hay actividad todavía. Y pues esperemos que no llegue. Entonces, si nosotros vamos a colocar un mapa donde vamos a reflejar los municipios o las ciudades, ¿sí? Para mirar los casos un poco más a nivel de detalle, nos vamos a encontrar con que nos va a pintar todos los municipios como tal a nivel general, porque eso es todo lo que hay en la data. Entonces vamos a hacer una pequeña transformación en el script. Vamos a la sección de preparar
Ahí como tal, ¿sí? En donde yo estoy, en el visor del modelo de datos. Entonces habíamos mencionado que teníamos nuestra data de esta manera. Esta fue la información que subíamos ayer. Por ahí hicimos una pequeña transformación para renombrar un campo para que la información quede asociada de manera directa a regiones, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, mediante una definición o una sentencia a nivel de clic, nos vamos a asegurar que de esta información que tenemos acá en regiones, solamente suban los campos, los municipios que necesitamos, o sea, los que están relacionados en esta sección, ¿de acuerdo? Vamos a ir al editor de carga de datos. Entonces, habíamos mencionado que podemos tener acá varias secciones o yo puedo crear varias secciones. En este caso estamos haciendo la unión de dos fuentes diferentes. Una es un CSV, la otra es una fuente de Excel, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener en cuenta acá? ¿Cómo está el nombre? Porque ayer dijimos que lo cambiábamos. No sé si todos lo cambiaron o no. En mi caso le coloqué histórico COVID, ¿sí? Si no está así, ¿cómo lo van a encontrar ustedes? Con el nombre original, que es casos positivos de COVID-19 en Colombia, sería la etiqueta acá. Entonces, coloquémosle un nombre un poco más corto, ¿sí? Histórico COVID, por ejemplo, si no lo han cambiado, ¿de acuerdo? Y en regiones, ¿qué vamos a hacer? Por debajo de regiones, perdón, por encima, un poquito de información, digamos, a nivel de transformación de datos. Hay una función o unas funciones a nivel de script que son las sentencias join. ¿Qué me hacen a mí una sentencia join? Es hacer uniones entre tablas y hay varias opciones. Hay una función que se llama el join, que es solo lo que hace es unirme esas dos tablas de acuerdo al campo asociativo que se tenga, que en este caso para nuestro ejercicio es código municipio, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿qué necesitamos? Que de la información o de esta tabla de regiones que tiene mis datos a nivel general, tome la información con respecto a la primera tabla que se está cargando. Entonces hay una función acompañada de esta sentencia join que se llama left join. Entonces, con left join, ¿qué vamos a hacer? Que él me va a tomar, según el orden de carga, lo primero que nosotros estamos cargando acá es toda la data histórica, ¿de acuerdo? Y vamos a copiar la etiqueta que le hemos dado a esa data histórica. En mi caso se llama histórico COVID. Voy a regiones y entre paréntesis le coloco la tabla, el nombre de la tabla. Entonces, cuando ejecutemos esto y vamos al visor del modelo asociativo, yo no voy a tener dos tablitas, sino que toda la información que tengo de regiones va a quedar embebida dentro de la tabla más general y va a tomar la información exclusivamente de acuerdo a la asociación de esas dos tablas, que en este caso va enfocada por código de municipio. Entonces, una vez más, antes de recargar, antes de la tabla de regiones, la función left espaciado o espacio join y entre paréntesis el nombre de la tabla. Aquí no va nada de punto y coma, nada de esas opciones, simplemente el cierre del paréntesis. Y vamos a cargar datos. Si volvemos ahí a la definición de preparar, en el visor de modelo de datos, ya no tenemos la tabla de regiones,
¿sí? Porque gracias a esa pequeña transformación que hicimos, lo que hicimos fue subir hacia la tabla más general la definición de departamento, el campo que teníamos por allá de región, ¿sí? Que nos tiene segmentada la información por región un poco más general. Entonces, toda esa definición ha quedado en una sola data, ¿de acuerdo? Un mapa lo vamos a llevar al lado derecho. ¿Listo? Y ahí, entonces, en el elemento maestro, vamos a llevar el cálculo de total casos. Vamos a llevar de la definición de campos, antes que el cálculo, la definición de municipio. Entonces acá podemos buscar la opción, ¿no? En este lado. En campos, municipio. Y lo vamos a llevar al lado derecho. Él me va a preguntar cómo vamos a añadir esa visual. Entonces vamos a añadirlo como capa de puntos. Entonces, por acá, ¿qué vamos a tener? Pues que puede que haya coincidencia en que hay muchos nombres que se repiten a nivel mundial. Entonces, clic por defecto, pues me los va a referenciar donde es más relevante, ¿no? Pues para nuestro ejercicio, al lado derecho, ¿sí? Aquí está la definición de localización. Desplegamos el ámbito de localizaciones. Bajamos un poco y acá le vamos a decir que son exclusivamente en función al país de Colombia. Acuérdense que ayer habíamos hablado de esta definición. Entonces, entre comillas simples o sencillas, el código ISO para Colombia, CO. ¿Sí? Y ya nos va a reubicar toda esa definición de puntos. ¿De acuerdo? Entonces, si no hubiéramos hecho eso que acabamos de hacer hace un momento, ese left join, aquí tendríamos muchísimos más puntos, esto estaría mucho más poblado porque va en función de todos los municipios a nivel general, pero como ya hicimos una transformación, entonces todos los puntos que tenemos acá reflejados son los municipios y las ciudades donde hay información en la data asociada con el COVID. Ahora vamos a elementos maestros y en la definición de la medida, si tenemos por acá esta opción, vamos a borrarla, porque lo que nos está buscando es a nivel de todos, ¿no? Entonces vamos a llevar ahí total casos hacia el mapa y lo vamos a usar en la capa de puntos. Entonces vamos a decir que lo coloreé vámonos con tamaño por total casos. ¿Sí? Entonces por acá, al lado derecho, en la definición de capas en municipio, por ahí nos vamos a encontrar con tamaños y formas, ¿sí? Entonces, la burbujita, si quisiéramos ampliar un poco más el tamaño en función de la burbuja, lo podemos llegar a tener ahí referenciado. Por defecto esta burbuja. ¿Qué otras definiciones hay? Triángulos, cuadrados, pentágonos, ¿sí? Aquí el color inicial, pues dijimos, vamos a darle el tamaño en función de la burbuja o en función de casos. Y aquí van a estar las otras opciones de lo que habíamos estado explorando ayer, solo que pues esta vez va a ser en un mapa. Que si fuera por dimensión, pues nos vaya a colorear y va a empezar a definirnos cada municipio. Por medida,
Entonces, ¿qué definición acá de la medida? Si nos fuéramos a ir por los colores estándares como tal a nivel de Sense, entramos a la definición de la medida. Vamos al f de x. Recuerden que acá yo en esta sección no puedo tomar otra vez el elemento maestro, ¿no? El elemento maestro está exclusivamente de manera directa a la medida del gráfico y a la dimensión del gráfico. Acá ya estamos entrando a explorar un poco más interna la definición, o sea que acá de manera directa vamos a decirle, abrir el editor. Entonces, por el conteo del ID caso, y le damos a aplicar. Y ya vamos a tener ahí esta visual. Entonces aquí es casos o total casos. Por ahí nuestro número entero. Entonces vamos a la visual final. ¿Sí? Ya con esta definición, pues, de acuerdo a lo que estamos acá referenciando, recuerden que esta opción es desde el sitio de menor caso hasta sobre el mapa, ¿no? Hasta el de mayor caso. Que dentro de esta sección como tal, yo puedo mover como tal el mouse o mi definición, que si yo hago un clic en la parte superior o en cualquier lado del mapa, se me van a habilitar estas opciones, ¿sí? Entonces, es que me voy a enfocar en algo de esto. El enlace de contorno. Entonces, hacemos un clic ahí y yo puedo seleccionar qué definiciones. ¿De acuerdo? Entonces, ya me estaría enfocando de manera directa en esta sección, ¿sí? Yo en esta hoja seleccioné todo este rango de datos, ¿sí? Entonces, si voy a la hoja anterior, ¿de acuerdo? A la de dashboard, ¿qué me está mostrando él en esta definición? Todo lo asociado a nivel de esos rangos o de esa data que tenemos ahí como tal, ¿de acuerdo? Que si yo aquí borro los filtros y voy a la siguiente hoja, estoy mirando toda la data a nivel general, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener ahí es que Click como tal aplica a nivel de las hojas los filtros que nosotros tengamos referenciados, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a volver a editar hoja y vamos a crear ahora, bueno, en este caso vamos a colocar un título a esta definición que es casos por ciudad o municipio, ¿sí? Nuestra pirámide poblacional por rangos de edad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa definición de la pirámide? Vamos a ir a elementos maestros. Y vamos a tomar ahí ya algunas medidas que hemos creado. ¿Cuáles? Vamos a replicar la de mujeres diagnosticadas. Vamos a duplicarla. Nos ubicamos sobre la réplica. Editamos. Y aquí simplemente vamos a cambiar esta definición por mujeres. Y vamos a colocar acá en el cálculo un por -1.
Lo necesitamos de esa manera para hacer nuestra pirámide poblacional por rangos de datos, ¿de acuerdo? Y aquí quitamos esta etiqueta y colocamos. Vamos a guardar. Y lo mismo vamos a hacer con la de hombres. Entonces, replicamos. O sea, ¿por qué de pronto no entramos acá a cambiar esta definición? Porque esta está siendo usada para otras opciones. Si yo llego a cambiar algo acá de estas definiciones, pues me va a cambiar donde yo tenga esa medida como tal involucrada. Esta simplemente es para utilizarla en el otro gráfico que vamos a trabajar. La vamos a duplicar. Entramos a editarla y acá simplemente vamos a colocar o a dejarla como hombres. Entonces, ¿qué vamos a trabajar acá? En un gráfico de barras. Por rango de edad. Vamos a añadir una primera medida que va a ser la de mujeres solita. Vamos a añadir otra medida. Entonces, al lado derecho, recordemos que tenemos varias opciones o propiedades, ¿no? En la sección de datos, en el gráfico, tenemos la dimensión o dimensiones que se están usando. En la sección de medidas, tenemos la medida o las medidas que se estén usando. Vamos a añadir aquí otra medida, añadir, no como alternativa, sino otra medida sola. ¿Y cuál vamos a tomar ahí? La de hombres. Entonces ya vamos con el gráfico de esta manera. Vamos a ir a la sección de aspecto. En presentación. Entonces, en aspecto, en presentación. Vamos a cambiar la orientación de ese gráfico. Todos los gráficos como tal a nivel de clic, los que son de barras, por defecto vienen vertical. Entonces vamos a cambiarla a horizontal. Y vamos a volverlos apilados. Okay. Vamos a colocarle un título acá de esta definición que diga pirámide de casos. Ok. Vamos a ver cómo vamos en esa visual. ¿Sí? Entonces, para esta definición, acá tenemos nuestros rangos de edad, ¿no? Lo que necesitamos que no lo coloque en función de 0 a 9, de 10 a 19. Volvemos a editar nuestra hoja. En ordenar. Necesitamos eso por rangos de edad. Ayer hablábamos también de esta parte. Cómo Click nos empieza a mostrar la visualización
pues a nivel de los datos sobre los gráficos de barras o a veces líneas, en función del primer criterio que se esté manejando acá. Entonces, lo que hacemos es reubicar esa definición. Lo queremos que en primera instancia vaya por rangos de edad, porque le estaba mostrando ahí, era en función de el conteo de las mujeres como tal, ¿de acuerdo? Si volvemos a nuestra visual final, ¿sí? Ya lo vamos a tener ahí un poco más específico. Entonces, de 0 a 9, de 10 a 19, ¿sí? Mujeres, hombres, por cada uno de los rangos de edad, ¿de acuerdo? Ahora por acá este juego, que es que estos están dando negativos porque en nuestra medida o en nuestro elemento maestro, pues así lo necesitábamos para lograr nuestra visual o nuestro gráfico de pirámide. Vamos a editar. En datos, para mujeres, entonces el formato va a ser personalizado, ¿sí? Y acá está el truco en esta sección para quitar esos negativos. Quitamos esos decimales que nos aparecen ahí, colocamos un punto y coma y copiamos ahí la misma definición que tenemos del formato como tal. Y ya lo vamos a tener del modo que queremos. ¿De acuerdo? Entonces voy a volverlo a repetir. Porque las mujeres como tal están, el criterio o el valor está en valor negativo. ¿De acuerdo? Entonces, sobre los datos en la sección de medidas, ¿sí? Inicialmente nuestro criterio está de esta manera. Mujeres, hombre. Como el de mujeres es el que nos está dando negativo, desplegamos ahí las propiedades para mujeres y nos vamos a dar no un formato número, inicialmente viene como automático, para este caso no va a ser número, sino que va a ser personalizado. Entonces ahí nos va a aparecer el formato y seguido de dos, como si fueran decimales. Lo que hacemos es quitarle los decimales, colocarle un punto y coma y copiar este mismo formato que tenemos acá al lado derecho. Con el propósito que nos dé o que nos deje toda la definición positiva. Y ahí ya vamos a tener nuestra pirámide. Entonces ese es el truco que se hace, digamos, a nivel de clic para tener esta clase de visualizaciones como tal. En aspectos, si queremos colocar los puntos, ¿sí? Entonces, en aspecto, en presentación, para colocar a cada una de las opciones etiqueta de valores. ¿De acuerdo? Y ya lo vamos a tener ahí referenciado. Entonces vamos a ir a nuestra visual final a ver cómo vamos ya con esta definición. ¿Listo? Así quedaría nuestra opción de la pirámide por casos en función de femenino o masculino como tal. Que si acá ya queremos unos colores un poco más customizados, porque él por defecto pues trae ya unos definidos o genéricos, entonces digamos que las mujeres sean de color naranja y los hombres de color verde, por ejemplo, entonces
hacia dónde vamos. De manera directa, recordemos que sobre el elemento maestro ubicamos la medida, en este caso la de hombres como tal, le decimos editar. Él ahí lo que me hace es la advertencia de que lo que yo edité en ese cálculo o en esa medida automáticamente se va a reflejar en todas las partes o en los objetos donde yo lo esté usando. Yo le digo que sí, que no hay ningún inconveniente. Venimos a seleccionar acá, ¿sí? Y vamos a seleccionar este, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí ya tendría mi definición a nivel de hombres y lo mismo haría para mujeres. Editamos acá. Entonces, recordemos que podemos venir aquí también a la paletita de colores, ¿no? A jugar con esta opción o estas definiciones que tenemos por acá. ¿Sí? Entonces ahí ya quedaríamos con un color un poco más customizado dependiendo del criterio que vayamos a trabajar. Okay. Volvemos por acá a editar hoja. Un gráfico de Tarta para mirar la distribución por tipo. En estudio, los relacionados, los importados. Entonces, venimos a gráfico de Tarta al lado derecho o dependiendo de cómo estemos haciendo nuestro diseño. Voy a llevar esto un poco más acá. A la izquierda. Y en esta sección, añadir dimensión. ¿Cuál? Entonces vamos a buscar la de tipo. Medida. La de total casos. Aquí podemos colocar distribución por tipo. Ok. Vamos a mirar por acá. Cuando nuestros gráficos de pronto son muy pequeños o pues depende del diseño que nosotros estemos manejando, ¿sí? En todos los gráficos vamos a tener ahí 3 iconos cuando nosotros apuntamos, a veces 4, a veces 2. Una cámara, una definición de menú de exploración y esta definición que es de pantalla completa, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Si yo hago acá mi definición, que voy a ampliar la visual de ese gráfico a nivel de toda la opción o de toda la pantalla, ¿sí? Que con el gráfico ampliado nosotros podemos hacer búsquedas, claro que sí. Entonces, en el icono, por ejemplo, que nos queremos enfocar en Antioquia, por ejemplo. Entonces acá, en función de ese departamento que hemos seleccionado, así ha sido el comportamiento o así está mi pirámide en función de los rangos de edad, ¿sí? Y pues nuestro análisis como tal, ¿de acuerdo? Que si yo quiero volver a la definición inicial, pues acá está el icono para volver a el modo de pantalla original, mi gráfica original. Lo mismo pasa con esta definición o esa visual, ¿sí? Entonces, que si yo me voy solo con los relacionados o los importados, por ejemplo, y si confirmo y cierro el modo visual completo, pues aquí voy a tener mi análisis en función de qué, de eso que acabé de seleccionar a nivel de
mi visualización de manera directa, ¿no? Ni siquiera buscado por acá o seleccionado de manera directa de pronto si está a disposición el panel de filtrado, sino a nivel del gráfico, ¿sí? Pues algunas definiciones dentro del gráfico. Para ese gráfico de tarta que tenemos acá. En aspecto, por defecto, este es el que viene, el que es de tarta solito. Si lo queremos estilo dona, pues ahí vamos a encontrar la referencia como tal o la definición. Algunas opciones de estilo, ¿sí? Para ese gráfico. El gráfico de barras también lo tiene. Hay algunas visuales que tienen como tal esta definición de estilo. Entonces, si venimos acá, es porque vamos a separar las porciones, por decirlo así, dependiendo de lo que nosotros le demos ahí a la definición, pequeño, mediano, grande, ¿sí? El radio de redondeo como tal a nivel de lo que tenemos en las esquinas de cada una de esas opciones, el radio interno está de pronto muy delgado, entonces lo queremos un poco más hacia el centro, más relleno, que si sobre los bordes queremos un color como tal. Entonces estas mismas características que estamos mostrando acá o referenciando, también las tiene el gráfico de líneas. Si quisiéramos ir a cambiar un poco ese diseño que inicialmente como tal Click da. ¿Ok? Si vamos a nuestra visual final, pues ya tendríamos ahí nuestro gráfico pues de este modo, por decirlo así. Bueno. Ok. Por acá, ¿qué otra opción para este espacio? Entonces vamos a tomar nuevamente en un gráfico de barras, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a tomar a mí el campo de región. ¿Sí? ¿Qué teníamos en región? No sé si recordemos, región Caribe, región Centro, o sea, una agrupación a nivel ya un poco más general, ¿no? Dentro de esa sección. Entonces, ahí que podemos referenciar. Voy a hacer reducción un poco más de esto. Una primera medida. Entonces, de mi total casos, por ejemplo. ¿Sí? Ya tengo todo eso listo. Entonces ahí estaría mirando mi definición en total casos. Y voy a mi visual final. Entonces, región centro-oriente es la de más actividad. Que comprende región centro-oriente, toda esta parte. ¿Sí? Que dentro de esta quisiéramos colocar otra dimensión como tal. Podemos hacerlo si el gráfico me lo permite. En medidas, añadir. Queremos mirar en estudio también. ¿Sí? Por cada una de esas regiones, entonces el total casos, casos que hay en estudio, ¿sí? ¿Qué más queremos mirar ahí? Entonces vamos con otra. Recuperados. Recuperados. Y también los fallecidos. ¿Sí? Entonces acá podemos colocar para esta definición seguimiento, casos, regiones, por ejemplo. ¿Ok? Si vamos a nuestra visual final y vamos a ampliar ese gráfico. ¿Sí? Entonces, por cada una de las regiones, ¿sí? Región Caribe, ahí vamos a tener la visibilidad o la trazabilidad del total de casos a nivel de cada una de las regiones, el total de casos en estudio, el total de recuperados y los fallecidos en cada una de ellas. ¿Okay? Entonces hay unas que
El total de casos como tal son similares a los que están en estudio, o vamos a tener la visual ahí como tal, en qué regiones hay actividad como tal. ¿Ok? Que si quisiéramos nosotros visualizar esta definición como gráfico apilado o apilar estas definiciones, sí lo podemos llegar a tener. Puede que a ustedes le den diferente color de lo que yo tengo acá, ¿no? Porque acordémonos que lo que nosotros estamos tomando son medidas y algunas de las medidas pues colocábamos el ejercicio de que le asignábamos un color, ¿sí? Y si no, pues clic les va asignando como tal un color, ¿de acuerdo? Vamos a editar. Yo puedo ir a edición con el gráfico maximizado, por decirlo así, y no pasa nada. Entonces, en aspecto, en la parte inferior, volvemos por acá. ¿Sí? Entonces, así como está esta visual, está agrupada. Si lo queremos apilado, ya mi definición sería de esta manera. ¿Sí? Entonces, mi total de casos, los que están en estudio, los recuperados y por ahí una muy pequeñita, afortunadamente, es fallecidos. ¿Ok? Que si queremos por ahí etiqueta de valores, también la podemos llegar a tener o a manejar. ¿Sí? En este momento está a nivel general de cada una de ellas, pero también está la opción que la coloquemos para cada uno de los segmentos. ¿Sí? Entonces ya lo vamos a tener ahí referenciada. ¿Sí? El total como tal. Si ya está en cada uno de los segmentos, pues puede ser que a mí ya no me interese la etiqueta total. Entonces la quito. O si quiero tenerla en cada uno de los segmentos y el total a nivel de cada una de las opciones, pues es jugar con esta parte que tenemos acá para visualizar esas etiquetas como tal. ¿Ok? Aquí pues, es salir del modo pantalla completa, ¿sí? Por acá tendríamos esta definición. ¿Listo? Entonces, que si nos vamos, por ejemplo, de manera directa en función de en estudio, ¿sí? Entonces aquí tendríamos rangos por edades a nivel de hombres y mujeres en estudio. En nuestro mapa, la definición de los puntos o totales donde hay actividad como tal en estudio. Y si vamos a la hoja anterior, todo lo que estamos mirando acá va en función de los casos que están en estudio como tal, que en este caso esta primera definición es igual a esta. Esta es total de casos a nivel general y esta es la que me está teniendo de manera directa el total de personas que están en estudio. O sea, si yo quito el filtro, la que se me va a modificar es esta, bueno, todas las otras demás menos esta, ¿no? ¿De acuerdo? Volvemos por acá a nuestro mapa, algo que se me olvidó referenciar, la otra opción a nivel del mapa, lo voy a ampliar un poco, ¿sí? Entonces, acá para el mapa. Que cuando nosotros hacemos clic en cualquier parte del mapa, pues que no sea una selección como tal, ya habíamos visto esta definición del lazo, ¿no? Esta otra opción que está acá, que dice habilitar selección del círculo, es porque yo quiero ver a partir de donde yo lo ubique, ¿sí? Por ejemplo, digamos que estoy por acá, en Duitama, y con el clic empiezo a ampliar mi rango o mi radio en área, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto hay a 54 kilómetros, a 64 kilómetros a partir de donde yo apunté ese, o donde yo inicié ese rango o esa búsqueda de esa área, ¿de acuerdo? Entonces, a 89 kilómetros, ¿sí? Si yo confirmo, entonces, así estaría el comportamiento, ¿sí? En esa área de 89 kilómetros como tal. Entonces ahí pues vemos de manera directa que uno de los más como tal que tiene más actividad es Tunja y pues las otras opciones por acá, Duitama con 27 casos, ¿sí?
Sutamarchan tiene 14, Chiquinquirá tiene 15, entonces ya es dependiendo pues de en dónde o cuál es el enfoque que nosotros le vamos a dar. ¿Ok? Vamos a una nueva hoja. Y acá vamos a decir, bueno, una especie de reporte, por decirlo así, para mostrar una tabla, digamos, a nivel un poco de detalle y otra definición ahí de seguimiento de importados, por ejemplo. Entonces, vamos a editar hoja. Que si aquí yo no quiero tener ningún panel de filtrado, no hay ningún problema, no es necesario, ¿no? Entonces, en una tabla, una tabla común y corriente, ¿sí? Entonces, digamos que queremos mirar aquí ya es a nivel detalle, departamentos, por ejemplo. Vamos a añadir, en este caso vamos a colocar municipio. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar acá? De manera directa podemos ir a elementos maestros, buscar la medida o las medidas que nosotros queramos referenciar acá, ¿sí? Entonces, vemos total casos. En estudio, de manera directa lo llevamos hacia la sección. Él me dice, ¿usted quiere reemplazar total casos o usted quiere añadir el cálculo de estudios? Ah, no, yo quiero añadir estudios en estudio, ¿sí? Y fallecidos. Entonces, añadir fallecidos o reemplazar alguna de las otras dos. Añadir fallecidos. ¿Sí? Entonces, si vamos ahí a nuestra definición visual final, total casos ya detallado a nivel municipio, en estudio o fallecidos. ¿Sí? Que dentro de esta sección yo quiero mirar por municipios el de mayor total de casos. Acuérdense que ahí está municipios o ciudades, ¿no? Entonces, lo ordeno por este criterio, por total casos, de mayor a menor. O quiero es ver cuáles son los que más hay en estudio o de pronto cuáles no hay nada en estudio o en estudio, ¿sí? O por fallecidos, entonces simplemente es hacer clic sobre la columna de esa tabla por la cual nosotros queremos hacer un ordenamiento, ¿de acuerdo? O si simplemente a nivel de mi campo descriptivo quiero es ordenado de manera alfabética, ¿sí? Que aquí de manera directa yo puedo hacer búsquedas sobre la definición del municipio, sí. Entonces puedo buscar todos los municipios que tengan AL, ¿sí? Si me voy con ellos de manera específica y doy un enter, pues estaría exclusivamente mirando la definición de esos municipios puntuales. O aquí a nivel general, ¿no? Yo quiero mirar por cada uno de los municipios los casos femeninos como tal, el total, los que están en estudio y los fallecidos. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra búsqueda asociativa o la búsqueda inteligente. Si ya hemos buscado previamente, él también nos va haciendo como ese guardado, ¿no? Yo digito aquí una F, o si no, pues simplemente la ubico y selecciono. Perdón. ¿Sí? Entonces, aquí este resultado que yo estoy mirando es en función de qué?
del género femenino, municipio por municipio, ¿sí? Cuántos a nivel en estudio o cuántos han fallecido. Y aquí ya no quiero los femeninos sino los masculinos, pues tranquilamente puedo hacer ese cambio. Entonces estaría en esta definición. ¿Sí? Ok. Vamos a editar por acá nuestra hoja. Vamos a reducir esto un poco. Vamos a hacer por acá, bueno, a trabajar con una pequeña extensión, pues que no hemos hecho ejercicios con extensiones. Hay una, hablábamos por acá a nivel de extensiones, objetos personalizados, que vamos a tener dos opciones. Una que es el de Dashboard Bundle, ¿sí? Y otra que es en la parte de abajo, opciones a nivel de visualizaciones. ¿Qué habíamos mencionado? Que en muchas ocasiones a veces hay gráficos en los que necesitamos visualizar, pero que de pronto la parte o todos los componentes nativos de Click a nivel de visualizaciones también tal vez no esté contenida. Y para eso está esta definición de los objetos personalizados. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a traer esta visual que se llama Sankey Chart y lo vamos a llevar al lado derecho. ¿Qué trazabilidad vamos a ver acá? Vamos a hablar un poco acerca de los casos importados. ¿Sí? ¿Bajo qué dimensión vamos a colocar? Él me está preguntando, me está diciendo acá, para este gráfico necesita como mínimo 2 dimensiones y una medida. Entonces, en la sección de dimensión, la primera, país, procedencia. Una segunda dimensión, departamentos. Y la medida. Entonces nosotros habíamos hecho por ahí un cálculo donde exclusivamente estábamos teniendo en cuenta los importados. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la visual final. Pues este es el flujo que tendríamos ahí en función de esa visual o ese gráfico, en donde él nos va a colocar lo más relevante de toda esa información que se tiene ahí. Entonces, a nivel general, si no tenemos nada filtrado, ¿sí? De los importados, los de mayor como tal definición, desde España, desde Estados Unidos, que de manera directa acá podemos hacer filtros, sí. Queremos ver o enfocarnos en Estados Unidos, ¿sí? Y confirmamos esa definición. Entonces, de Estados Unidos, ¿hacia qué departamentos llegaron? ¿Sí? Entonces, pues más relevante Bogotá, después Antioquia, Valle del Cauca, ¿de acuerdo? Que queremos de pronto colocar otras variables acá para tener una trazabilidad un poco más específica. Entonces, país de procedencia, departamento, podemos añadir otra. Vamos a añadir sexo o género. ¿Sí? Y podríamos de pronto añadir otra para mirar el estado de esos importados, cómo va. Estado. Vamos a reducir un poco más esta gráfica que sí nos permite hacerlo. Y vamos a la visual final. ¿De acuerdo? Entonces acá ya es desde España hacia qué departamentos, pues digamos como el más relevante, ¿no? Empezamos a encontrar como ese flujo de toda la información. De los departamentos, entonces, a nivel de género, cuántos femeninos, cuántos masculinos, y de ahí el estado. ¿Sí? Que yo puedo seleccionar cualquiera de estas opciones y lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, me quiero enfocar en Antioquia de manera directa ahí. ¿Sí?
Entonces, de Antioquia, ¿qué me va a referenciar? ¿De dónde vienen mis casos? ¿Cuántos son femeninos? ¿Cuántos masculinos? Y el estado. ¿Sí? O si me voy exclusivamente por femenino. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene cada uno como tal? ¿De acuerdo? A este como tal le vamos a colocar que es seguimiento casos importados. Pues a eso hacemos referencia cuando hablamos de las extensiones, que son visualizaciones que no van a estar de manera directa en los gráficos nativos, en toda esta gama que tenemos por acá para empezar a trabajar, sino que podemos mirar si hay alguna visual que nos ayude con eso que estamos necesitando en ese momento. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, acá como tal en nuestra definición, pues tenemos 3 hojas con diferentes estilos y formas de visualización o de definiciones. ¿Sí? Ahora, hay algunas opciones a nivel de clic que nos dan la potestad, por ejemplo, de... Nosotros sabemos que a nivel de clic podemos hacer filtros como tal de varias formas o hacer búsquedas. Si de pronto yo soy un usuario que todos los días voy y hago la misma búsqueda, para no estar filtrando todos los días la misma definición, yo puedo guardar eso en un marcador. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a ir a la visual final. Por ejemplo, a mí me van a preguntar que cómo es la actividad de los 18 de las de 10 hasta los 59 años. Nos vamos a enfocar en ese criterio. ¿Sí? Para estas regiones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para yo no estar filtrando todos los días esa misma definición o que en una reunión me van a preguntar algo, aquí está la opción de que yo pueda crear marcadores. Crear un nuevo marcador. Coloco acá mi definición y digo, por ejemplo, regiones. ¿Sí? Y acá le doy un crear. Acá me va a dar la opción de colocar una breve descripción. Yo confirmo, simplemente lo voy a dejar así y ya. ¿De acuerdo? Yo puedo estar en cualquier otra hoja, por ejemplo en la siguiente, con cualquier análisis, ¿sí? Que si a mí me preguntan en reunión cómo nos fue con el análisis de las edades, entonces para yo no ir hasta la otra hoja y ponerme a filtrar, yo tengo eso guardado en un marcador. Y aquí lo llamo. Entonces él lo que va a hacer es ir de manera directa a la hoja y aplicarme esos filtros. Es como si tuviéramos un favoritos, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces podemos tener varias definiciones de manera directa. ¿Sí? Eso hace que nuestros análisis en reuniones sean mucho más rápidos. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, en analizar hay una opción que se llama conocimientos, que esta es otra de las cosas potentes a nivel de Click, que yo les hablaba en la introducción, que Click ya nos puede ayudar a que seamos más eficientes en nuestros análisis. Vamos a conocimientos. Entonces, por la parte de Cloud Business como tal, dentro de esta sección, ¿sí? Click me puede hacer sugerencias de información de todos esos análisis o de todos esos datos que yo tengo ahí a disposición. O dentro de esta sección de Cloud Business, yo tengo la opción de preguntarle a ver el qué me responde con esa pregunta que yo le hago. ¿Sí? Entonces voy a hacer un clic acá. Total casos por departamento. Entonces él lo que va a hacer ahí es, de acuerdo a eso que yo le dije, a esa frase,
automáticamente me va a empezar a hacer sugerencias que van a haber unas que van a ser muy acertadas, otras no tanto, ¿sí? Y él me muestra ahí toda una serie de cosas. Puede que alguna de las cosas que él me muestre yo no la haya tenido en cuenta y resulta que sí es muy valiosa para yo hacer un análisis como tal. Entonces, digamos, para esta definición, entonces él me dice, hay una medida maestra que se llama total casos y hay un campo que se llama departamento. Entonces, lo que me ofrece es toda una serie de opciones. Una primera gráfica en la que me da la visual como tal, pero acá está esa misma, solo que él ya me la presenta ordenada de manera alfabética, de mayor a menor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo decir, oh, esta me sirve porque no la había tenido en cuenta y me gusta. Entonces, añadir a cuál hoja, a una que yo ya tengo o quiero una nueva hoja. Entonces, tranquilamente voy a crear una nueva hoja con esa definición. ¿Sí? Acá está la opción al lado derecho si nosotros queremos preguntar en inglés, en español, en francés o en ruso. Pues para nosotros en español como tal, ¿sí? Eso es. Entonces, cualquier definición que nosotros tengamos acá, pues eso es lo que él me va a dar. A medida que nosotros empezamos a hacerle preguntas, él también va aprendiendo de manera automática porque va empezando a conocer más la data y va a empezar también a hacer sugerencias mucho más acordes a lo que nosotros tengamos ahí referenciado. Al lado izquierdo yo tengo a disposición todos los campos del modelo asociativo como tal, ¿sí? O los elementos maestros si hemos creado como tal elementos maestros. Entonces, con el hecho de que demos clic en alguna de las definiciones, él me empieza a hacer sugerencias como tal. Entonces, si yo hago clic acá sobre una de medida, entonces él me dice, mira, como importados, te ofrezco este KPI numérico y es 873, ¿sí? O él me empieza ahí a dar otra serie de sugerencias como tal, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, que me está graficando los países de dónde son importados o de dónde estuvieron esos casos o de dónde son originarios esos casos, los importados, por ejemplo. Si este me interesa, pues como tal, le digo añadir a hoja. ¿Cuál? A la nueva hoja que creé hace un momento, ¿sí? O si ya quiero ver acá la trazabilidad por departamento, pero exclusivamente de los casos importados. Entonces, esta parte, con lo que nosotros necesitemos, es hacer un dúo bastante interesante con lo que Click me da, más lo que yo empiezo a referenciar para mi análisis. Que ya quiero salir de esta opción, pues hago clic acá y voy nuevamente a la hoja, ¿sí? Y por acá, si buscamos, ya vamos a tener una cuarta hoja que esta fue definida o generada en función de qué? De esa parte de los conocimientos. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar esas gráficas, editarlas, adecuarlas un poco a lo que yo necesito, si es el caso. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos en función de esta definición. Una última cosa por acá. La parte de generar una historia, ¿sí? O generar un informe. Entonces, nos podemos enfocar, digamos que vamos a generar una historia, por ejemplo, para el departamento de Antioquia, por ejemplo. ¿Sí? Esto. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Siempre que estamos en el modelo visual final, yo voy a tener la opción de tomar una foto, tomar una captura. Entonces acá lo que hacemos es le coloco una definición, total casos. Este sería Antioquia. Le doy guardar. Que quiero los fallecidos y los recuperados por cada definición con la que yo quiera generar ese informe, pues tomo la foto y la voy guardando, ¿de acuerdo? Okay.
Me quiero llevar los rangos de edad a nivel de Antioquia, pues tranquilamente puedo tomar la foto. Y así sucesivamente yo puedo ir avanzando en todas las visualizaciones o en todas las gráficas como tal, ¿sí? Aquí me quiero llevar esta tranquilamente la foto. Entonces, voy avanzando para todo lo que vaya a necesitar. ¿A dónde hago la definición? Narración. Entonces aquí ya me presenta un slide donde yo puedo tener un título o un párrafo, lo tomo. Entonces esto es región Antioquia, por ejemplo. Color, ¿sí? Acá. Entonces tengo a disposición todas las fotos que tomamos, ¿de acuerdo? Aquí queramos mirar el total de los casos, los recuperados, los fallecidos, y por acá la distribución a nivel de las edades, ¿sí? Vamos a ir de manera muy rápida. Que quiero generar otro slide como tal, en la parte inferior vamos a tener ahí la forma o para crearlo. Entonces puedo copiar el título, lo pegamos acá y sigo yo trayendo como tal esta parte, ¿de acuerdo? Entonces que acá me traigo la pirámide, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Podemos comentar, colocar textos, hay otras opciones acá que nos sirve como librería de formas si queremos argumentar alguna definición, ¿de acuerdo? Entonces así podemos generar toda una serie de historias y esto pues si yo lo quiero compartir para una persona que tal vez no tenga el acceso al aplicativo, a la plataforma a nivel compañía, recordemos que podemos pues publicar todas nuestras apps en Cloud Business, compartirlo hasta con 50 personas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y así generar todas estas opciones. Que aquí yo ya quiero presentar la historia, pues de manera directa está la opción para presentar esa historia como tal, ¿sí? Que si dentro de esa historia yo quiero llevar una hoja completa, lo puedo hacer. ¿Cómo hacemos eso? La última definición de librería de historias, ¿sí? Entonces, es que me quiero llevar la de detalle. Automáticamente me va a colocar ahí esa opción, ¿sí? Si yo vuelvo y presento, voy a tener esto y esta, como es una hoja, ya va a ser más dinámica, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces acá puedo yo hacer clic en función de cuáles son los relacionados para Antioquia, por ejemplo, ¿sí? De manera directa, sobre la historia, o enfocarme en un municipio puntual. Apartado Barbosa, ¿sí? Bello, esos tres, por ejemplo, ¿de acuerdo? O reiniciar las elecciones, entonces, ¿cómo estaba? O ir de manera directa a la hoja, porque es que ya quiero hacer una búsqueda asociativa, inteligente, o etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces podemos trabajar o tener una o varias historias como tal dentro de la sección. ¿Listo? Ahora, de todo lo que nosotros hemos hecho acá como tal, el resumen de los casos por departamento, que si los podemos descargar, claro que sí, o sea, acá yo puedo hacer un clic derecho en todas las gráficas, podemos hacer un clic derecho y nos vamos a encontrar con una serie de opciones, ¿sí? Dentro de la definición. Entonces, copiar un valor de celda si estamos puntualizando con algo descriptivo o compartir esta visual de manera directa, tomar la captura acá de manera directa, que era lo que estábamos haciendo hace un momento con la cámara, ¿sí? Descargar, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener la opción para descargar como tal esa definición. Entonces, como imagen,
como PDF o todos los datos. ¿Qué queremos nosotros descargar? Porque pues aquí podemos estar mirando, esto puede tener, no sé, 500 filas, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí está la opción de que yo seleccione. Si quiero es absolutamente toda, pues acá le doy los datos, ¿de acuerdo? Para esta parte. Eso es, esa sería la forma, ¿de acuerdo? Y acá le damos un descargar. ¿Listo? Ok. Voy a ir por acá a las otras visuales. Habíamos mencionado que de manera directa sobre los gráficos, por ejemplo, clic derecho, ¿sí? Entonces, sobre esta, si yo no quiero ver los datos así, sino más a nivel de tabla, ahí va a estar la opción de ver los datos que estamos haciendo en ese gráfico en forma de tabla, ¿no? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo mismo, si esta quisiéramos descargarla, claro que la podemos descargar, ¿sí? Perdón. Dentro de esta sección. Volver al gráfico o descargar como tal la definición. ¿Listo? Ok, entonces cada una de las visualizaciones pues va a tener una particularidad cuando le damos un clic derecho como tal, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, alguna de las preguntas que ya pues estoy respondiendo por ahí con anterioridad, ¿sí? Ok, ¿se puede descargar el resumen de casos de un departamento? ¿De casos de un departamento? Sí, claro que sí. O sea, pues creo que me están preguntando es en función de esta, ¿no? Que si buscamos un departamento puntual, como lo habíamos hecho por ahí en el ejercicio de buscar, por ejemplo, Antioquia. Entonces, acá nosotros ya que estamos mirando exclusivamente la actividad de los municipios, ¿sí? ¿A nivel de quién? De Antioquia, que es lo que tenemos ahí filtrado, ¿no? Todo es empezar a hacer el juego o la búsqueda de lo que nosotros vayamos a trabajar o en lo que nos queremos enfocar como tal. La narración de la historia se puede compartir con usuarios que no tienen clic o deben tenerlo. No, o sea, no deben tener clic. Vamos por acá en la sección, ¿sí? En la historia. Cuando yo estoy en la historia, en la parte superior hay un botón y ahí está la opción de que yo pueda descargar esa historia como un PDF, ¿sí? Si hay alguien que no tiene clic de ninguna manera, ni desktop, ni enterprise a nivel de compañía, ni ha creado una cuenta en Cloud Business, ¿sí? Entonces, tranquilamente yo le puedo armar una historia y ahí está la opción para descargársela como PDF, ¿de acuerdo? Ahora, esto que dice acá de hacer la historia pública es si yo publico este modelo o esta app que tengo aquí hacia un espacio con otras personas o usuarios, pues yo puedo hacer que ellos miren como tal esa historia también, ¿no? Que inicialmente pues la historia es mía o nuestra app es solo nuestra hasta que decidamos publicar como tal la definición. Ok. Programar la historia que tengo mi app, pero necesito generar 10 informes cada mes, cada uno para cada departamento y a 10 destinatarios diferentes. Ok, ese requerimiento puntual sobre esta definición no aplica. Ahí que aplica NPrinting o Mail and Deploy, que ya son los reporteadores, complementos en donde se crea el informe como tal, de acuerdo a lo que se necesite, y dentro de las plataformas como tal ya se programan esos informes para que salgan de manera directa, una vez a la semana, 3 veces al día, a una o a 100 personas como tal, ¿sí? Entonces, porque acá en este caso, la historia como tal, estas son fotos o snapshots que tomamos en ese momento. Entonces, si la data se actualiza, las fotos o estas snapshots no se van a actualizar. ¿Qué se actualizaría de eso? Si yo tengo en esa historia una hoja, esa hoja sí se actualiza, ¿de acuerdo?